Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de lo que es la duda, la incredulidad, cómo podemos vencer la duda, vencer la incredulidad. Aprendimos en el programa anterior un poquito la diferencia, qué es uno, qué es el otro. La duda realmente pues es la mente que está tratando de razonar, ¿verdad? Y buscar una buena razón o buscar razones para no creer. La incredulidad es un rechazo de lo que conocemos y decidimos no creer. Entonces, cuando estamos en incredulidad, estamos en peligro, la verdad. Muy en peligro, porque aparte no se nos olvide quién trabaja en la mente, Sí, ¿no? Entonces, si rechazamos la verdad, pues probablemente es, como dijimos en el programa pasado, o es porque estamos escuchando voces sí. allá afuera, un grupo de personas que están en contra de la palabra, Ujú. pero también espíritus que están hablando en contra de la palabra. Claro, por Y los supuesto. dos hablan a la mente. Sí, exacto. Entonces, Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos escuchando, ya sea en lo natural, ya sea en lo espiritual. sí, ¿Sí? Y darle, yo diría, yo recuerdo en varias ocasiones testimonios de personas que habían decidido rechazar la Biblia. sí, No, es que eso no puede ser y las razones que hayan tenido y los antecedentes que hayan tenido, el trasfondo que hayan tenido, pero decidieron decir que la Biblia no era la palabra de Dios, ujú, que la Biblia era un engaño, que la Biblia había sido escrita por hombres, que la Biblia bla, bla, bla. sí, Y se tomaron el reto, ¿no? De decir, bueno, te voy a comprobar de que la Biblia no es la palabra de Dios. nadie lo logró. Nadie lo logró, porque en el momento que tuvieron que probar una teoría que ellos tenían, Sí, pues tenían que ponerse a estudiar la Biblia, ¿no? sí, claro. Y al empezar a estudiar la Biblia, inmediatamente lo espiritual, el mundo Su- sobrenatural, que es la palabra de Dios, empezó a trabajar en su espíritu, que como hablamos en el programa pasado, ya estaba en él, Sí, estaba dormido. exacto. Pero al leer la palabra es tan poderosa y sobrenatural que Sí, inclusive con un frente de yo no creo en esto, en mi mente, en lo intelectual, en el intelecto, el espíritu ya estaba siendo cambiado por la lectura y el estudio de la Biblia. claro. Entonces la Biblia es Es sobrenatural. poder, es poder. Empieza a trabajar en tu espíritu. Y finalmente reconocieron que por querer comprobar que la Biblia no era Sí, lo que es, acabaron convirtiéndose, aceptando la Biblia como algo totalmente sobrenatural, escrito por Dios, porque hay coherencia, ¿no? A lo claro. largo de todo, en fin, todos los estudios que se han hecho, ¿no? Sí, 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 De sí. la Biblia. Tú puedes demostrar que la Biblia es un libro sobrenatural. Sí, sí. Y los científicos se dieron cuenta que es tan íntegro este libro que no pueden decir que no es la verdad, ¿no? Exacto. Y eso es lo que es importante. Entonces nosotros tenemos un gran problema como cristianos con la duda y la incredulidad, porque las dos realmente son negativas, te desaniman, etcétera, ¿no? Entonces nos hacen también la duda y la incredulidad va a hacer que tú vas a tomar malas decisiones en tu vida. Y eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tomar decisiones basadas sobre cosas que son mentiras. Y esto nos hace la vida muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Una persona que tiene duda, pues va a empezar a decir cosas como, ojalá podría ser sano, ojalá podría prosperar un día. Si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que dejar de desear cosas
y activar nuestra fe para obtener estas cosas, reclamarlas. Exacto, demandarla. Exacto. Demandar esa verdad para tu vida. Ajá. Sí. Debemos de dejar realmente, no, más bien tenemos que decidir cambiar nuestra mente. ¿No? Y empezar a buscar la sabiduría de Dios, buscar la palabra de Dios. Porque cuando alcanzamos la sabiduría de Dios, salimos de la duda y entramos en buenas decisiones. ¿Verdad? Y es cuando vamos a sobrepasar y a vencer nuestras tribulaciones, las aflicciones, porque pues vamos a poner fe en la verdad, no en nuestra realidad. A la persona que duda, en general, va a vivir en la realidad, en lo que le está pasando. En lo que ve, en lo que siente. ¿Sí? Vivir en los 5 sentidos. Exacto, sí. Pero está bien los 5 sentidos, Dios no se equivocó dándonos los 5 sentidos, pero eso es para relacionarnos en el mundo, pero Natural. para mundo natural, pero para nuestra vida real tenemos que vivir en lo espiritual. Y en lo espiritual percibe las cosas de otra manera que realmente nuestros 5 sentidos, que se engañan rápidamente. Lo que ves no es lo que ve otra persona. En el mismo accidente hay reportes Claro, se diferentes. percibe de una manera diferente. Lo que Sí. pruebas con tus gustos y olfatos son diferentes. Hay gente que dice, esta comida es muy salada, y tú dices, no. O hay mucho chile, y otros dicen, no. O huele feo, otros dicen, no, a mí me gusta. Entonces es muy relativo, muy subjetivo. Solo en el espíritu vamos a tener realmente la verdad. Entonces la duda, la incredulidad interrumpen la fe. Es una gran piedra de tropiezo para crecer en un nivel espiritual y obtener una vida bendecida. Los que viven en duda están en sus fuerzas. Nosotros no vivimos en nuestras fuerzas, vivimos en la vida que Dios nos ha dado y en las promesas que hemos recibido. Los que dudan también piensan que Dios no está ahí, o que no los va a ayudar, o que no se merecen la ayuda de Dios, o no se merecen la bendición. Dudar te aleja de la gracia. ¿Será para mí, verdad? Es que yo no hago todo muy bien, entonces Dios no me va a bendecir. Dios está dispuesto a bendecirte, aunque no eres perfecto. Él sabe que no eres perfecto. Él sabe que el mundo no funciona bien y que te trata siempre de ¿cómo te voy a decir? Menospreciar, quitarte Claro. tu identidad, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, Dios no hace acepción de personas. Si ves que Dios ha ayudado a alguien, lo va a hacer otra vez para ti. Si ya te lo hizo, lo volverá a hacer. Muchos todavía piensan, es que Dios ya me ayudó una vez. Ya fue. No, al contrario. No, ya encontraste algo que Dios ha hecho y que va a volver a hacer, ¿no? El ejemplo es cuando Dios le dice al pueblo judío Ujú. que cuente por sus generaciones la historia de cómo fueron liberados de Egipto, Ajá, sí. ¿no? Porque una vez que tú recuerdas un milagro que Dios hizo en tu vida, una situación sobrenatural en tu vida, eso va a fortalecer tu fe para seguir creyendo por otra. Sí, exacto, Y bueno, y por muchas otras, no nada más una más. exacto. Entonces tenemos que saber que Dios va a estar contigo. Tienes que empezar los días diciendo, hoy algo bueno va a suceder en mi vida. Tienes que estar a la expectativa de esto. ¿No? El diablo obviamente te bombardea y te bombardea y te bombardea de malas noticias. Por eso Dios nos ha dado en la armadura del creyente el escudo de la fe, que te cubre de los pies hasta la cabeza. ¿Mm?
porque Pablo usó la comparación con el escudo de los romanos cuando van a la guerra, y era un escudo que los cubrían totalmente, ¿no? Hasta los usaban también como techo para las flechas. Entonces, no había manera de ser atacado o de ser lastimado. Y nuestra fe nos sirve para esto. Cuando el diablo dispara una duda, si tú tienes el escudo de la fe, esta duda llega hasta el escudo y no penetra en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo vamos a vencer al diablo? Vamos a declarar lo que Dios dice acerca de nosotros en la situación donde el diablo está atacando. Como dice la palabra, es pararte firme. Ujú. ¿En qué? Sobre la roca, sobre Sí, Cristo, sobre exacto. la palabra, Ujú. ¿no? Sí, Es como dibujar, no sé, ¿verdad? Una montañita, algo en el piso, de aquí no me muevo, exacto. de aquí no, pero es que mira, este camino está padre, porque no me muevo. No, pero mira, es que esta otra opción, no me muevo. Porque el diablo va a usar a las personas para seducirte en ir a otros caminos que Así a es. los sentidos se Ujú. ven bien. Sí, lo El que, diablo trabaja mucho a través de lo que se ve, sí, a través bueno, la sensualidad, los frutos, ¿verdad? Que se ven codiciosos, todo lo que, la apariencia de Hollywood, de las películas, eh, la mercadotecnia que te presenta las cosas de una manera que dices, wow, ¿no? Todo esto atrae a los sentidos. sí, claro. Es Entonces, lo que le pasó a Lot. Vio pastos verdes, dijo, ya la hice. por ahí voy, ¿no? Sí. El camino que se ve, wow, Ujú, impresionantemente atractivo. ujú. Y el diablo usa personas para decirte, vente por este camino, es que ve. Claro. Yo ya me metí ahí hace 2 minutos, ¿verdad? Sí, sí. Y está increíble, vamos, no sé qué. Pero si tú te metes en ese camino, es un engaño, porque si tú hablas más adelante, yo llevo 10 años en este camino Sí, y me va mal. claro. Ya no sé cómo salir de aquí. Sí, 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 sí. Entonces, el problema o el reto más bien que nosotros tenemos es nunca dar lugar al diablo ni en una rendijita. Exacto. Porque una vez que sacamos un pie de ese montecito que hicimos, de ese cuadrado que hicimos, y sacamos un pie a un camino diferente, ya el diablo vio nuestra debilidad y va a ser tan persistente que cuando menos nos damos cuenta ya estamos con los 2 pies fuera de el lugar donde decidimos que no íbamos a movernos. Por Exacto. eso la palabra nos dice, mantente firme, mantente firme. No das Eso quiere lugar decir, al diablo. no, Sí, exacto, no des lugar a las opciones que el diablo te va a venir a traer. sí, sí. Y el diablo te va a venir a hablar, pero me gusta la reacción de David. Goliat estaba hablando. ¿Y él qué hizo David? Habló también. Yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Reaccionamos cuando el diablo nos está poniendo dudas, nosotros vamos a decir y hablar, declarar, confesar la palabra. Y es cuando vencemos. En el caso de David y Goliat, cada uno habló lo que tenía en su corazón. Sí. Goliat habló la soberbia Ajá. de lo que él se había creído, había construido en su mundo, en su vida, en su yo, Sí. Yo creo que muchas gentes le tenían miedo, entonces yo creo que por eso él tenía este orgullo y estima tan alta. Y trató de traer intimidación, porque Ujú. él intimidaba a la Sí, gente, claro. por eso le temían. Sí. Su fuerza era la intimidación, que él hablaba. Y todo el ejército israelí tenía duda de meterse en la guerra. Exactamente. Pero el que estaba parado firme,
el que Ujú. había tenido experiencia con Dios, el que había tenido la experiencia de que Dios lo había rescatado del león, del oso, el que sabía, el que no estaba preocupado por quedar bien con los ejércitos y con los Ujú. líderes y con las cabezas y con la gente, el que estaba apartado en un campo teniendo tiempo de platicar con Dios. Sí, claro, Ese era el que estaba firme para vencer un gigante. exacto. Entonces él, como dice Mark Hankins, ¿no? Nunca corres a tu gigante con la boca cerrada, ¿no? Habla la palabra, habla la palabra. David estaba tan convencido, no tenía la menor duda, tenía tanta como convicción que iba a ganar, que antes de lanzarse fue a negociar su promesa, su recompensa. Si le gano, ¿qué me vas a dar, Saúl? ¿No? Bueno, te vas a casar con mi hija y tu familia nunca va a pagar impuestos. No, pues ya tengo mi recompensa ahorita. Qué buen negociante, ¿eh? Pero ¿Cómo negoció esto? David estaba meditando en una sola voz. Sí, sí, Los hermanos y todo el ejército había estado meditando en otras voces, claro. voces externas, la fama que tenía el Ujú. Goliat. Sí, Eso es lo que meditaban. sí, Pero David nunca había escuchado de Goliat, por eso le digo, ¿quién es este? sí. Además no Filisteo tiene pacto. incircunciso, ¿quién es este? Ni lo conozco, ni sé quién es. No había escuchado voces, por lo tanto, Ujú. su firmeza no había sido contaminada. No, no. Esa es una gran lección. No debemos de permitir la contaminación. Porque nos hace dudar. Claro. Yo, bueno, ¿quién es la gente que tiene fe en la iglesia? La gente que estudia la palabra, la gente que se congrega de manera constante, los que dejan de congregarse, que vienen una vez al mes, etcétera, son tan fríos que cuando les llega algo, corren para que alguien ore por ellos porque ni pueden orar, porque no tienen la fe no pueden desatar una fe para orar. Y si oran, van a orar de manera mecánica con el famoso ojalá. Mm. Pero realmente no tienen la convicción de que van a vencer, porque su corazón está llena de basura, como el pueblo judío en frente de David. Ellos eran el basurero de Goliat. Entonces, de la abundancia del basurero, realmente hablaban y actúan asustados, ¿m? Asustados, cuando tenían un pacto con Dios de victoria, pero no, ya no creían en este pacto. Y es lo que se ve, el mismo pueblo unos siglos antes también fueron a ver los gigantes de la tierra prometida y se desanimaron porque andaban en los cinco sentidos y los cinco sentidos te van a llevar a la duda. Y también en queja. Sí, ¿Y por exacto. qué? ¿Y por qué en vez de pararse firme? La clave es pararse firme en lo que Dios habla, Pero, no en lo que el mundo habla. sí, pero si el fundamento de tu vida es arena y no una roca, pues no puedes construir una fe. Esta No, fe tienes que estar parado sobre la roca, se va a caer, sí, sobre la roca. exacto, La exactamente, roca es Jesús. Jesús exacto, es el verbo. esa es El la verbo es la palabra, escritura. sí, exacto. Entonces, cuidemos este asunto, porque si no, pues vamos siempre a andar como el pueblo judío, teniendo miedo, intimidados por unas mentiras, cuando tenemos acceso a la verdad. Entonces, fuera toda basura de Satanás. Hay que limpiarse la cabeza, ¿no? Limpiarse la mente. Porque es ahí donde realmente Satanás está trabajando y él está poniendo sus pensamientos para que tomes
decisiones conforme a sus pensamientos, ¿no? Que son en general miedo, intimidación y mentira. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa, ¿no? Entonces, nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan de compartir esta enseñanza. Hay mucha gente que tiene duda, que está todavía en incredulidad y les puede ayudar muchísimo. Y mientras recuerdan, nosotros siempre en victoria.